Esta noche les presentamos un episodio especial con motivo de la celebración de Navidad. Si bien, lo primero en que pensamos cuando hablamos de estas celebraciones es en reuniones familiares, regalos y grandes festines, también es cierto que existen historias capaces de erizarnos la piel, preparadas para demostrarnos que para el mal no hay pausas. Tratando de crear un apartado de monstruos y relatos navideños, traemos para ustedes una historia del Krampus, ese demonio invernal que busca castigar los malos actos de los niños. Quédense hasta el final y descubran qué es lo que les espera a los niños que se han portado mal durante todo el año. Esto les hará darse cuenta que hay algo más atemorizante que encontrar un trozo de carbón bajo el árbol de Navidad. Acomódense en sus sillones y dejen que el espíritu navideño los lleve a través de estos senderos nevados. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Cuando tenía 8 años mi abuelo me contó esta historia. Él generalmente no hablaba demasiado y tampoco era muy cariñoso, pero cuando me contó este relato, podría jurar que había un niño asustado contándome lo que le había pasado. Mi abuelo nació en Austria a finales de 1921, cuando la Primera Guerra Mundial ya había terminado y la Primera República Austriaca había sido creada. Provenía de una familia muy pobre y su padre había muerto en la guerra, así que su madre luchaba para sacarlos adelante. Cuando tenía 7 años, había hecho caer a la única oveja que tenían a un pozo que se hallaba en el exterior de su casa. Esta murió al tocar el fondo del mismo. Su madre, muy molesta, le dijo que el Krampus iría por él, porque aquel ser se llevaba a los niños que eran malos, que lo echaría en su costal para después recibir un castigo eterno. Cuando viniera solo escucharía sus campanas acercándose. Mi abuelo le dijo que se escondería, a lo que su madre respondió: no podrás ocultarte para siempre, tarde o temprano hallará tu dulce aroma. Solo hay una forma de que salgas bien librado de esto. Mi abuelo le dijo que no tenía miedo, y su madre respondió: ya veremos si eres tan valiente cuando llame a la puerta. Sus 2 hermanos, una niña de 8 años y otro niño de 9, lo miraban preocupados. Aunque mi abuelo era un niño muy desobediente, no querían que un demonio maligno se lo llevara. Cuando ocurrió esto, faltaban apenas unos 6 días para la Navidad. Cuando estuvieron solos, el niño mayor ideó un plan. Mantendrían a mi abuelo encerrado en la casa y ellos vigilarían el exterior para evitar que éste se lo llevase. La mañana antes de Navidad, su madre tuvo que salir al pueblo a entregar su costura y a comprar víveres. Le dio indicaciones a su hijo mayor. En la casa había pan y agua. Ella volvería más tarde con las compras que realizaría, con las pocas monedas que cobraría. Mi abuelo le pidió que no se fuera, que no quería estar solo si el Krampus aparecía. Su madre lo miró con ternura y le dijo: si llega a aparecer, solo pide perdón por tus malos actos. Solo así podría salvarte. Eso, más que aliviar a los niños, los hizo temblar. El niño mayor, en su carácter de hombre de la casa, fingió no sentir miedo. Un par de horas más tarde, la nieve empezó a caer. El viento soplaba cada vez más fuerte, hasta que aquello se convirtió en una borrasca. Los niños estaban preocupados, primero porque su madre estaba afuera con aquella tormenta que cada vez se volvía más violenta, y segundo, por aquel demonio invernal. La tormenta lo oscureció todo rápidamente. Poco tiempo después, entre el rechiflar del viento, que por momentos se asemejaba a gritos de dolor, comenzaron a escuchar un sonido metálico. Parecían cadenas arrastrándose, y el golpeteo de unas campanas.
Daba la impresión de que cada vez estaban más cerca. Los niños comenzaron a sentirse nerviosos. Todos se miraban entre sí. El hermano mayor le dijo a mi abuelo que se escondiera bajo la única cama que poseían. Pronto las cadenas se escucharon afuera de la casa. Un gruñido gutural y profundo sonó por encima del viento, que aullaba aún con más furia en ese preciso momento. Fuertes golpes sacudieron la puerta de madera. Esa era la única entrada de aquella pequeña y humilde casa, por ende también la única salida. La puerta volvió a sacudirse ante una nueva serie de golpes, ahora más furiosos. El pasador de la puerta no aguantaría mucho más, así que el hermano mayor se paró tras la puerta, apoyando su cuerpo contra ella. De pronto, la puerta se abrió con un fuerte golpe y el niño salió volando, golpeándose la cabeza contra el suelo. Eso lo hizo quedar inconsciente por un rato. Mi abuelo quedó paralizado al ver aparecer en el marco de la puerta, saliendo de la ventisca, a un ser alto y fornido, lleno de pelo oscuro y grueso, con unos enormes cuernos que salían de su cabeza. Su lengua se movía como la de una serpiente. Sus ojos fulgurantes y rojos se fijaron de inmediato en él. No cabía duda, aquel ser demoníaco era el Krampus. La criatura, que estaba encorvada, estiró el brazo y tomó a mi abuelo de un pie, dejándolo de cabeza en cuestión de segundos. Aquel brusco movimiento lo dejó aturdido. Aquel ser gruñó y bajó el costal que traía al hombro y que sostenía con el otro brazo. La niña, que había entendido lo que había dicho su madre un rato antes, le recordó lo que había que hacer para detener al Krampus. «Pide perdón», gritó la niña. Mi abuelo, aún aturdido, no entendió al principio de qué hablaba, así que su hermana repitió: «Pídele perdón, arrepiéntete». Entonces mi abuelo, que se encontraba en una especie de sopor, reaccionó y entre el pánico gritó: «Perdón, lo siento de verdad, perdóname. No me volveré a portar mal, te lo prometo». Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Entonces volvió a gritar: «Perdón, perdón». Aquel demoníaco ser gruñó de nuevo, escudriñándolo con la mirada. Después lo soltó y mi abuelo cayó de cabeza. Mientras él se arrastraba hacia donde se encontraba la niña, el Krampus salió de la casa y sus cadenas y campanas se fueron alejando entre el aullido de la tormenta. Su hermano se levantó y entre los tres cerraron la puerta y arrastraron la mesa para trancarla. Después se acostaron en la cama y se cubrieron con las cobijas, sin soltarse de la mano. La noche pasó y con ella la tormenta. Su madre volvió a la mañana siguiente, disculpándose por haberlos dejado solos, explicándoles que la tormenta la había dejado atrapada en el pueblo. La mujer notó que los niños no hablaban. Su semblante era de miedo, así que les preguntó qué tenían. En ese momento los tres niños le contaron lo ocurrido, mientras rompían en llanto. La madre tuvo que poner orden, porque no les entendía entre la euforia y el que todos hablaban al mismo tiempo. Al terminar su relato, la madre le dijo a mi abuelo: «Esto te enseñará a no portarte mal y a escuchar a tu madre». Después los abrazó tratando de reconfortarlos. Al terminar de contarme su historia, pude notar el miedo en la voz de mi abuelo, el mismo que había visto los horrores de la guerra. Precisamente fue eso lo que me hizo creer que su relato era real. Así que cada vez que estaba a punto de hacer una travesura, me detenía a pensar, puesto que no quería que aquel demonio me viniera a buscar para llevarme a las brasas del mismo infierno. Así llegamos al final de este episodio de Víspera de Navidad, deseando que puedan compartir de estas fiestas con sus familias y seres queridos. De no ser así, por alguna situación fuera de sus manos, deseamos que sean capaces de superar estas adversidades y que hallen alivio a la pena que los embarga. Sepan que estamos muy agradecidos por su apoyo y que seguiremos trayendo a ustedes
más historias de horror y misterio. Al mismo tiempo, les recordamos suscribirse, activar la campanita si no lo han hecho, esto para que reciban todas las notificaciones de nuevos episodios. Denle like y compartan, ya que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Los esperamos la siguiente semana, mismo día, misma hora y mismo canal, para compartir con ustedes más historias de horror y misterio. No olviden que en cualquier momento podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.